Un saludo para toda Misión Cristiana El Calvario en los diferentes lugares y países donde Dios nos ha permitido exaltar y bendecir su nombre y anunciar la buena noticia del reino de Dios. Este año 2020 el Señor lo declaró como el año agradable del Señor. Y cuando entendemos que es el año agradable del Señor, Él nos indicaba que era el año de su agrado, el año donde Él se manifestaría y se expresaría como el Dios todopoderoso, glorioso y majestuoso. De allí es que hemos experimentado su gloria y su poder. Nos dimos cuenta durante este año 2020 que Él se reveló a nosotros y se expresó tal como Él es. En Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el Dios poderoso y glorioso que ahora viene Jesucristo y nos lo da a conocer a través de su palabra, sus obras y sus maravillas. Y por eso es que ahora podemos conocerle aún más y mejor y entenderle de acuerdo a la visión que el Padre ha determinado para nosotros. Por eso damos gloria a Dios porque Él este año hizo visible lo invisible. Nos reveló aquello que no podíamos ver con nuestros ojos y entendimiento humano. Sin embargo, a través de su expresión, su manifestación, nos hizo notar la grandeza de su poder y la grandeza de su majestad y su gloria en medio de nosotros. Pero también nos posicionó en el lugar correcto en las naciones. Cuando hablo de posicionarnos, estoy hablando que nos habilitó, nos capacitó y nos puso en el lugar adecuado para que vayamos a las naciones y declaremos que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero también nos entregó este año su plan, pero ya el plan para estos últimos tiempos, que es la etapa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de reproducir su linaje real, donde Él ahora quiere manifestarse y expresarse como Señor de toda la creación a través de su iglesia, que somos los instrumentos de Dios para declarar su mensaje glorioso. Qué precioso es como Él también nos ha sacado de la normalidad, de lo que nosotros vemos humanamente, de lo tradicional, cómo nos sacó de esa normalidad terrenal para trasladarnos a la normalidad del reino de Dios. Lo explico de esta manera. Abraham y Sara, cuando el Señor les dijo que les iba a dar un hijo, se vieron humanamente, se vieron de acuerdo a cómo terrenalmente se miraban. Grandes, de edad avanzada, Sara estéril, imposible de dar a luz un hijo. Eso era lo normal, no solo para ellos, sino lo normal que ellos estaban viviendo. Sin embargo, el Señor los saca y los traslada a esa normalidad del regir de Dios, donde les muestra que Él es el Dios todopoderoso, que no se limita, ni se estanca, ni depende de ninguna circunstancia, por muy humana que fuese. Pero lo mismo también lo vemos en Moisés, cuando abre el mar. No era lo normal abrir un mar, no había ningún precedente, no había ningún modelo para seguir, era algo totalmente nuevo y lo saca de lo normal a la normalidad del reino de Dios. Lo mismo lo vemos en David. David, ¿cómo es eso que iba a pelear con un Goliat?
sin haber estado en el ejército, sin haber sido entrenado ni capacitado para pelear con gigantes. Sin embargo, lo saca de lo normal, de lo terrenal, a lo normal del regir de Dios, para mostrar que Él es el único Dios todopoderoso. Encontramos entonces su manifestación en toda su expresión. Lo mismo lo vemos en Isaac, llevándolo a una situación donde él pudo mostrar y revelar al Dios que es soberano, glorioso y majestuoso, en un lugar donde no se podía sembrar debido a que no había lluvia, en Gerar. Los filisteos dijeron, no se puede. Y si hubiésemos llevado a alguien especialista en asuntos agrícolas, también hubiera dicho a Isaac, no lo hagas, no se puede, vas a perder tiempo y a gastar dinero. Y hubiese tenido razón humanamente, pero como el Señor lo sacó de allí para llevarlo a la normalidad de su regir, de su expresión, de todo aquello que tiene que ver con las normas de su manifestación y de su poder, fueron expresadas en Isaac también. Eso es lo glorioso que el Señor ha estado haciendo en la misión, y por eso es que se le llamó, o Él le llamó, el año agradable del Señor, el año agradable de Él, porque era donde se estaría presentando y revelando a todos nosotros como el Dios poderoso, grande y majestuoso. Pero ahora, ¿qué ha hecho con nosotros? También nos conoció desde antes de la fundación del mundo, como dice en Romanos 8. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y dice que nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, o sea, para caer en ese ámbito de normalidad en su regir y en su expresión, para vivir y para expresarnos en esa manifestación gloriosa. Ahora, qué importante entonces que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y ahora Él ha determinado manifestarse a través de su iglesia, la cual es usted y soy yo. Pero quiero hablar de algo más específico. No solo nos escogió como iglesia, sino nos escogió como personas. En Hebreos capítulo 7 y versículo 9, los versículos anteriores nos están narrando cuando Abraham llega con Melquisedec y le lleva los diezmos. Y dice la Escritura en el versículo 9 que también Leví diezmó juntamente con Abraham. Y el versículo 10 dice, aunque Leví todavía estaba en los lomos de su padre. ¿Cómo es eso que un bisnieto estaba diezmando con la misma acción como lo estaba haciendo Abraham y en el mismo momento? Era porque el Señor ya había escogido a Leví. Imagínense, Abraham, Isaac, Jacob y después Leví, en este caso ya que estamos hablando de él. 4 generaciones, o sea, su bisnieto, cómo él lo vio y lo escogió para que ellos sirvieran de sacerdotes. ¿Por qué? Porque dice que diezmó juntamente con Abraham, pero me llama la atención esto, muy importante. No dijo un hijo o un bisnieto de Abraham, habla de Leví con su nombre. Eso significa que al escogernos, no solo nos escoge como iglesia, ni solo como personas, sino te escogió con tu nombre. Así que tú ya estás escogido y el Señor ha determinado de acuerdo a tu nombre que Él te seguirá usando y te usará de acuerdo a la forma y a lo que Él se ha determinado expresarse en tu vida. Por eso es que el ángel del Señor le dijo a María, y llamará su nombre Jesús. Pero si ni siquiera había nacido,
ni siquiera había sido puesto en el vientre de María, se le estaba anunciando, y a José también se le estaba anunciando. Ahora, entonces, ¿por qué le da el nombre de una vez? Porque ya en su plan no solo escogió que iba a haber alguien que iba a redimir, sino alguien que era de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Qué hermoso todo lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros, y por lo tanto Él nos ha encomendado su propósito y su plan para que nosotros vayamos a las naciones y presentemos ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él nos ha estado limpiando este año. Dice la Escritura que Él, por cuanto Él es la vid y nosotros los pámpanos, Él nos limpia para que llevemos mucho fruto. Es el tiempo no solo de llevar fruto, sino mucho fruto, y nos ha estado limpiando de todas esas estructuras religiosas, mentalidades que todavía hemos tenido de limitaciones, costumbres, tradiciones religiosas. Todo eso nos ha estado limpiando precisamente para que podamos cumplir cabalmente lo que Él ha determinado hacer con cada uno de nosotros, para que sea el linaje real acorde a lo que el Señor ha dicho y quiere que nosotros hagamos. Qué precioso lo que el Señor ha estado haciendo, porque esto nos muestra que nos metió a su escuela, a la escuela en la cual Él se revela y Él nos revela su forma de actuar, su carácter. Él nos está revelando y nos está haciendo entender su plan, y de acuerdo a que nosotros hagamos, para que nosotros hagamos conforme la visión del Padre. Qué preciosa la manifestación de Dios, puedo decir acertadamente y con gozo y con agradecimiento. En realidad ha sido el año agradable del Señor. Bendigo y agradezco al Señor por la forma en que Él se ha manifestado en medio de nosotros. ¿Qué espera ahora de nosotros? Que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, que ahora comprendamos que ese Dios majestuoso nos escogió no solo como iglesia para ser sus instrumentos, sino te escogió a ti con tu nombre y a mí con mi nombre para que podamos hacerlo conforme su propósito. Que asumamos la responsabilidad de que lo que Él quiere y cómo Él quiere y cuándo Él quiere que nosotros lo hagamos. Por eso es importante que veamos que el qué hacer de Dios es ya, es un ya, no es para después ni es en otro tiempo, sino Él nos ha mostrado que es ya la obra que Él quiere que nosotros hagamos para engrandecer su nombre. Pero también nos lleva a eso a alcanzar el propósito del Padre. Alcanzar el objetivo, la intención del Padre en todo aquello que nosotros hagamos. Es estar y expresarnos a la altura de su plan. No es en otro nivel, sino es en el nivel adecuado que Él ya nos ha preparado. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados, dice la Escritura, no por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino por la voluntad de nuestro Padre. Y cuando estamos hablando de esa normalidad de su reino, estamos hablando de su regir, pero también incluye todo lo que concierne al código genético, su simiente. Establece que sí podemos cumplir el propósito y el plan del Señor, que sí nos ha hecho capaces. Lo ilustro con Jesucristo. La Escritura dice que Jesucristo corporalmente tenía la plenitud del Padre. Incluso dice que a Él le agradó al Padre le agradó darle la plenitud a Jesucristo. No dice la Escritura que hasta que Jesucristo
ascendió o fue glorificado y ascendió al cielo, hasta allí tuvo la plenitud del Padre. Él la tuvo desde el momento en que fue engendrado. Es eso lo que el Señor hoy nos revela. Por eso es que sí podemos cumplir la visión del Padre, sí podemos hacer la realidad del propósito del Señor, la visión del Padre, sí lo podemos hacer posible. ¿Por qué razón? Porque Él ya nos ha dado todo para que lo cumplamos de acuerdo a su propósito. Por eso es que en Efesios 4:13 nos está hablando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que hasta que todos lleguemos, nos está hablando de una realidad. Nos está hablando de cosas hechas, de cosas que sí Él ya se determinó que sí las va a hacer. Hasta que todos lleguemos, está no solo esperando que tú lo hagas o que yo lo haga, sino Él ya está viendo que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en su plan predeterminado, Él ya ve cosas que han sido hechas conforme a su propósito. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 9, nos está hablando de los versículos anteriores sobre que adorarán a la bestia, y dice que los que no están inscritos en el libro del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, o como dice en otra versión, desde el principio de los siglos, Él ya fue inmolado. No solo estaba el plan, sino ya estaba hecho. Por eso es que Isaías 53, ¿qué hace? Él nos narra no algo que iba a suceder en el futuro, sino nos está narrando, nos está profetizando de algo que ya estaba hecho. Por eso dice, Él fue molido por nuestros pecados. No dice, Él va a ser molido por nuestros pecados. Él profetizó 800 años antes de la venida de Cristo, pero no estaba hablando de algo futuro, sino nos estaba mostrando una revelación que ya estaba hecha. Nos estaba mostrando su plan, nos estaba mostrando su propósito, nos estaba mostrando lo que Él ya se determinó. Qué importante es eso. Por eso dice, y nosotros por su llaga, no dice vamos a ser sanados, sino dice por su llaga fuimos. Está hablando de algo que ya está hecho. ¿Por qué razón? Porque Él ya vio, no un plan, sino Él ya vio que ese plan estaba hecho, y ahora viene Isaías y lo que hace es profetizar, pero no profetizó para futuro, sino profetiza lo que ya estaba hecho. Jesucristo lo que vino a hacer fue a expresar lo que ya estaba hecho. Por eso es que cuando Él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, está hablando de algo que no solo es un plan, no solo es una determinación, sino Él ya lo ve hecho. Por eso es que dice que la iglesia es gloriosa, es santa, es sin mancha y sin contaminación, la que Él viene a recoger. Ya la ve hecha. ¿Qué significa entonces? Que el Señor quiere que nosotros veamos eso y que somos parte de ese plan que viene a expresar lo que Él, no solo su plan, no solo su visión, sino viene a expresar lo que Él ya se determinó desde antes de la fundación del mundo. Somos instrumentos no solo del qué hacer, sino somos los instrumentos de Dios, de esa realidad que vive Dios, de ese eterno presente. Así que es el tiempo entonces que nosotros, como iglesia de Jesucristo,
asumamos nuestra responsabilidad y apuntemos y hagamos lo que ya está hecho. Lo invisible lo hagamos visible, lo hagamos realidad. Hagamos que lo que Dios determinó sea visible ahora para que juntos engrandezcamos su nombre. Por eso es que Él nos ha dicho que es el año de alcanzar la plenitud de Cristo. Es el año de alcanzar la plenitud de Cristo. 2021 es el año de alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque es algo que ya se determinó, ya te escogió a ti, Él ya lo ve hecho, pero no solo ve su plan hecho, sino ve a las personas que lo están ejecutando, y ese eres tú y soy yo. Así que adelante, no te detengas, no te paralices, no te quedes solo contemplando lo grandioso del plan que Él tiene, sino lo grandioso que te ha escogido a ti y a mí para que seamos los instrumentos de Dios para ejecutar y alcanzar esa plenitud de Cristo. Porque es necesario que las naciones conozcan a ese Jesucristo que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Les deseo a cada uno que en estas fiestas de fin de año lo disfruten y que la bendición del Señor sea sobre sus vidas y que cada día seamos la expresión de su gloria. Así que adelante, bendiciones, y en este año 2021 que alcancemos la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Que Dios les bendiga y a gozar y a disfrutar de su gloria este año también.